¿Sabías que el sistema materialista donde vivimos te controla a ti y a las masas quitándonos el espíritu? Sin espíritu un ser humano se vuelve fácilmente controlable igual que un robot o un muñeco, por lo que los políticos, científicos, religiosos, empresarios y señores de la guerra, reyes y señores te ocultarán que tú en realidad eres un espíritu dentro de un vestido de carne que posee dones, atributos, potencias y facultades espirituales que si se despiertan y se desarrollan, las personas pueden destruir su sistema materialista, cruel y egoísta, lleno de maldad, que desconoce y niega a Dios por medio del cual se enriquece materialmente a costa del trabajo de los demás como plantas parásitas y que les permite sobreexplotar la naturaleza, destruirla y contaminarla con su ambición insana, desequilibrando la tierra. Y por esto siempre han sido perseguidos los enviados de Dios que nos hablan de su verdadero reino o gobierno a través de nuestra conciencia, y ahora no será diferente, pero esta vez el espíritu triunfará, porque es indestructible, y luchará por liberarse de sus cadenas y porque la verdad no volverá a ser ocultada, vendida ni adulterada. Dios no es un sistema y su verdadero nombre es Padre, porque de él provenimos todos los espíritus. Es necesario darle continuidad a la obra espiritualista en nosotros, porque hay muchos fanáticos que idolatran a Roque Rojas y solo siguen a Elías el precursor en vez de a Cristo el Maestro, pues la doctrina espiritualista trinitaria mariana es la continuación de la doctrina cristiana, pero hay quienes cometen el error de mezclar cristianismo con espiritismo, como los seguidores de Allan Kardec y otros, que resulta en confusión y errores. Porque no importa la rama o el nombre que se le dé a los seguidores de Elías en Roque Rojas, o a Cristo en Damiana Oviedo, etc., debemos de entender que es tiempo de cumplimiento, y es que muchos se quieren quedar estancados en épocas pasadas, haciendo de las enseñanzas espirituales una rutina que hastía y fatiga al espíritu, rodeándolas de fanatismo, idolatría, supersticiones, brujería, ritos, símbolos, liturgias y ceremonias, así como de tradiciones y cultos materialistas que ya no se deben de ver, pues son indignos de nuestra evolución espiritual. El espiritualismo es un camino estrecho, donde importa no la cantidad de adeptos, sino más bien el cumplimiento, y muchos son los llamados, pero pocos lo eligen, porque requiere de fe, méritos, virtudes, renunciación bien entendida y hasta de sacrificios. Y tratar de comunicarse con Dios y su mundo espiritual de luz por medio del espiritismo no requiere esfuerzo alguno por parte del pueblo. Por eso es el retraso moral y espiritual de la humanidad, pues queremos todo fácil y el cielo no se gana tan fácilmente como creemos. El tronco del árbol es la ley de Dios, y las ramas que no cumplan serán cortadas y exterminadas como la mala hierba en el fuego de la verdad divina, por no dar sombra ni fruto, y por no tener savia, ya que la verdadera obra espiritualista tiene su origen y fin en eternidad. No es lo mismo espiritismo que espiritualismo, y en la práctica uno es posesión y otro es comunicación, por lo que no puedes comparar la doctrina espiritualista de Roque Rojas con la doctrina espírita de Allan Kardec. Son completamente diferentes en cuanto a objetivos y es fácil confundirlas para el ojo inexperto como los grupos religiosos que generalizan en América, en Europa y en todas partes del mundo. Para poder despertar y desarrollar los dones espirituales, en primer lugar se debe de saber que Dios no los quita ni los cambia, pero sí los retiene, y que hay dos formas de despertarlos y de desarrollarlos. Una es la forma natural y espontánea, pero se cometen muchos errores como lucrar, etc., y otra por medio del estudio y práctica de las lecciones espirituales de los libros que aquí recomendamos. La comunicación por medio de portavoces por conducto del entendimiento humano, quienes no fueron mediums, sino más bien facultades, terminó en 1950. Ahora nos corresponde alcanzar la salvación moral y espiritual y una comunicación más elevada, que es la comunicación perfecta con Dios y su mundo espiritual de luz, de espíritu a espíritu sin necesidad de intermediarios ni representantes, y es algo que el espiritismo de Allan Kardec no nos da. Drogas y espiritualismo. En el mundo se cree que solo con peyote y hongos alucinógenos se puede llegar a un despertar o estado de elevación espiritual, pero lo único que conseguiremos por medio del uso de las drogas es una adicción, ya que el despertar y desarrollo espiritual, así como su perfeccionamiento, requieren de virtudes, además de fe, renunciación bien entendida, méritos propios, estudio, análisis, meditación y práctica de las lecciones espirituales. Y en el espiritualismo no usamos sustancias adictivas de ningún tipo, y la medicina la utilizamos únicamente cuando enferma nuestro cuerpo, pero en realidad el conocimiento y la práctica de la espiritualidad nos lleva a la salud física, mental, emocional y espiritual, por lo que es poco probable el uso de medicamentos estupefacientes o narcóticos por una persona espiritualizada. Así como nosotros no tenemos dependencias por brujos, astrólogos, adivinos, sacerdotes ni pastores, tampoco tenemos la necesidad de consultar con los muertos por medio de un medium, ni tampoco dependemos de un vidente.
mucho menos si estos son envanecidos por sus dones espirituales, al grado de hacerse pasar por dioses, pues muchos en su ignorancia los consultan sin saber que pueden delatarnos con sus videncias. Así es, un vidente sí te ve algo, y no debe publicarlo, pero muchos lo hacen por falta de preparación espiritual, pues tener dones despiertos no nos evita cometer muchos errores. Y tú mismo puedes desarrollarte con el estudio y la práctica de la doctrina espiritualista. Y se te pueden dar revelaciones como por ejemplo, qué fuiste en otras vidas, o a qué tribu de Israel espiritual perteneciste, y hasta los científicos las recibirán cuando respeten y alcancen la comunicación perfecta de espíritu a espíritu con Dios y su mundo espiritual de luz, sin necesidad de intermediarios ni representantes. Es importante darse cuenta de que los signos zodiacales influyen en la genética. Cuando nace un niño en un mes de primavera, verano, otoño o invierno en un lugar y hora diferente, nacerá con características particulares que inclinarán a su personalidad a ciertos gustos y comportamientos e influirán en sus decisiones y metas. Pero es correcto decir que los astros inclinan, pero no obligan. Y nosotros como espiritualistas, cristianos puros o discípulos del Espíritu de verdad y de consuelo, no necesitamos depender de un astrólogo o de ver los horóscopos diarios, pues nosotros conocemos y desarrollamos nuestros dones, atributos, potencias y facultades espirituales por medio de la doctrina espiritualista, por lo que conocemos nuestro destino, y aunque la astrología nos da ciertos aspectos y características personales, Cristo es quien salvará moral y espiritualmente a la humanidad, y a todo espíritu que se acerque a beber de su amor y de su verdad. Seguramente has usado un amuleto protector o de la buena suerte, pero ¿sabías que todo esto es solo un adorno? En realidad la magia es la fe unida al pensamiento, que genera vibraciones, ya sean positivas o negativas. Eso es todo, lo que comúnmente conocemos como magia blanca o negra, y en realidad todo el tiempo estamos haciendo magia de una forma espiritual, pero muchas personas necesitan de ritos, recetas, altares y todo lo que sus cinco sentidos pueden percibir para que su fe se active. Pero repetimos que todo esto son solo adornos, que no necesitamos. Y es que muchos que saben esto se aprovechan de la ignorancia y del dolor del pueblo para venderle remedios a sus problemas. Por eso es importante no acudir con brujos, hechiceros, ni cualquier otro que lucre con sus dones y oculte y adultere la verdad. Y recuerda que la fe es arma de doble filo, y que todo lo bueno y malo que hacemos a los demás se regresa multiplicado. En Japón, al igual que en el resto de las naciones, la palabra extranjero está todavía muy arraigada entre la población que no conoce otra educación de la que le dan en las escuelas, las religiones, las sectas y la televisión con sus empresas. Por lo que a pesar de que por presiones externas e internas todos los japoneses terminaron vistiéndose como europeos y abrieron sus fronteras para el comercio, el nacionalismo, el patriotismo, el clasismo y el racismo son fuertes, y cualquier error que cometa un extranjero es la excusa perfecta para continuar en un aislamiento silencioso. Dicho esto, los ministros y representantes de Japón tienen la intención de llevar al país a la falsa paz que se logra por medio del militarismo, siguiendo las tendencias mundiales, en vez de abrir sus puertas a la fraternidad y unión entre personas de todas partes del mundo por medio de la espiritualidad, por lo que nuestra misión consiste en mezclarnos entre la población japonesa y no hacer nada que amerite que nos detengan nuestros pasos y nos cierren las puertas de las naciones a donde llevemos el mensaje del espiritualismo. Ídolos políticos son todos aquellos hombres y mujeres que hacen doctrinas que seguimos o nos obligan a seguir y a quienes ponemos en un altar llamándolos salvadores y hasta los comparamos con Dios, sin ver que son sus mismas doctrinas las que llevan al dolor y a la muerte de la humanidad, estancándonos moral y espiritualmente, provocando la maldad y el materialismo, atrayéndonos el reclamo divino y de la naturaleza. El ser humano dicta su propia sentencia y se convierte en su propio juez y verdugo, terminando su vida como desechable y reemplazable en un sistema materialista que es un reino científico que desconoce y niega al Dios verdadero y a los espíritus, y por lo tanto negándose a sí mismo y la oportunidad de ser feliz, de tener paz y verdadero progreso en armonía con la madre tierra donde está la naturaleza. Pobres pueblos que llevan el trabajo como un peso insoportable y la vida como una lucha desesperada. Pero Dios no quiere el dolor para sus hijos. Por eso vuelve a escucharse su palabra de verdad y de consuelo, para que nos demos cuenta de nuestros errores y podamos restituir el mal que sembramos, regresando todos a nuestra primitiva y original pureza. Nosotros, el gobierno pirata de México, no eliminamos el narcotráfico porque la violencia y la delincuencia son la excusa perfecta para militarizar el país y así poder controlar mejor a la población rebelde,
Si no puedes contra los cárteles, úneteles. Al pueblo militarización, guerra, impuestos, contaminación, pan y circo. Aquí no pasa nada, todo normal. Falsas comunicaciones con el maestro. Luego de 1950, un grupo de espiritualistas trinitarios marianos decidieron intentar seguir comunicándose con Dios y su mundo espiritual de luz por medio de la comunicación por portavoces, en vez de buscar la comunicación perfecta con Dios de espíritu a espíritu, sin necesidad de intermediarios ni representantes, y al no conseguirlo, cayeron en la práctica del espiritismo, que es lo que en realidad se practica en templos que de espiritualistas solo tienen el nombre, pues no es lo mismo espiritismo que espiritualismo. Estos traidores al maestro aseguran poder comunicarse con Cristo, María, Jehová y el mundo espiritual cuando en 1950 termina definitivamente esta comunicación imperfecta para dar paso a una más elevada y acorde con nuestra evolución espiritual. No caigas en engaños, pues en estos templos solo encontrarás falsos cristos, falsos profetas y falsos dioses y un culto idólatra hacia un medium y o vidente envanecido que quiere un pueblo ignorante arrodillado a sus pies para darle una cátedra llena de impostura y recibir a cambio monedas y dádivas así como donativos y halagos. La espiritualidad no es exclusiva de Europa ni de Asia y no está en el Vaticano. Dios no tiene casas ni oficinas ni templos de piedra. Un síntoma de ignorancia es publicar imágenes de ángeles, de Dios, de Cristo, de un niño Jesús o de Quetzalcóatl con rostro de europeo, o una María con piel blanca o morena, pues la forma de nuestro Dios y sus enviados, quienes son espíritu, no se pueden representar en algo material, como el pan o vino, ni puede encerrarse su culto en cuatro paredes, limitando lo divino, en símbolos como cruces o triángulos o palomas, y figuras hechas por las manos del hombre, ya sean espejos, piedras, pinturas, templos, música y cualquier otra forma de arte, porque la conciencia, la inteligencia y el amor no tienen volumen ni forma. Y todo este culto materialista no solo no llega a Dios y no lo representa, además nos estorba para alcanzar la espiritualidad. Lo mejor que podemos hacer es eliminarlo de nuestra vida. No regales ni recicles este materialismo. Es mejor romperlo y desecharlo junto con el temor de que nos va a ir mal por hacerlo, inculcado por los religiosos que nos amenazan con la mala suerte o maldiciones y la ira falsa de los dioses si dejamos este fanatismo, idolatría, supersticiones, vicios y errores. En este reino de la ciencia materialista sin Dios, que el hombre y la mujer ha creado sobre cadáveres y escombros, la constitución política de las naciones estipula que todos somos iguales ante la ley imperfecta e injusta del hombre, y todos tenemos el derecho de buscar la felicidad. Esto suena muy bonito y en apariencia justo, pero si la analizamos bajo la lupa de la conciencia y desde el punto de vista del espiritualismo, nos daremos cuenta que la política con sus doctrinas de hombres solo buscan la felicidad de la carne y muchas veces ni siquiera son capaces de darle pan y justicia al pueblo. Es decir, el ser humano ha creado leyes y normas a conveniencia de intereses materialistas, incluyendo los derechos humanos, pues la psicología y la ciencia del hombre en general niegan a Dios, sus leyes y sus enseñanzas, y a nuestro espíritu, quien también es un ser vivo con derechos y obligaciones, y es con quien sí debemos de identificarnos. Por eso, nosotros no nos identificamos con la carne ni con sus tendencias cualquiera que sean, pero sí cumplimos nuestro papel de hombre o mujer, pues es parte de nuestra restitución o karma, nacer varón o varona, pues aunque son diferentes, se complementan entre sí cuando armonizan espiritualmente, el hombre siendo la cabeza y la mujer siendo el corazón, de un matrimonio que no necesitó de un ministro ni de ritos para ser celebrado, y de donde nacerán hijos traídos por el amor, Y no del deseo. quienes nacerán sin lacras heredadas e imitarán a sus padres en el celo de la ley divina y alcanzarán alta moral y alta espiritualidad, pues conocerán y se identificarán con su espíritu. Algunos quieren separar la espiritualidad del ser humano de Dios, argumentando que solo es un sentimiento íntimo, conectado a la conciencia. Otros solo quieren alardear de que tienen revelaciones de la conciencia por tener un poco de ciencia sin necesidad de Dios. Muchos otros hablan del despertar de la conciencia y de hacer conciencia, pero nosotros les decimos que la conciencia, que es la voz de Dios y por lo tanto la voz de Cristo, siempre está ahí para guiarnos, pero que la ignoramos y desatendemos es otra cosa. Y les decimos que el nombre de Cristo jamás va a desaparecer, pues lo llevamos todos grabado en nuestra conciencia, y que un científico no será nunca capaz de formar un ser semejante a nosotros, dotándole de espíritu y dándole conciencia, y que es imposible la separación entre el Creador y sus criaturas. No es posible que haya distancia entre Cristo y los hombres, así como no puede existir un cuerpo sin cabeza ni el sol sin planetas. Muchos serán los que luchen por hacer desaparecer de la tierra la doctrina de Cristo, el espiritualismo. Mas para que su doctrina desaparezca, antes tendrá que desaparecer el último de los espíritus, o sea, el último de los hombres sobre este mundo. Algunos quieren separar la espiritualidad del ser humano de Dios,
argumentando que solo es un sentimiento íntimo, conectado a la conciencia. Otros solo quieren alardear de que tienen revelaciones de la conciencia por tener un poco de ciencia sin necesidad de Dios. Muchos otros hablan del despertar de la conciencia y de hacer conciencia, pero nosotros les decimos que la conciencia, que es la voz de Dios y por lo tanto la voz de Cristo, siempre está ahí para guiarnos, pero que la ignoramos y desatendemos es otra cosa. Y les decimos que el nombre de Cristo jamás va a desaparecer, pues lo llevamos todos grabado en nuestra conciencia, y que un científico no será nunca capaz de formar un ser semejante a nosotros, dotándole de espíritu y dándole conciencia, y que es imposible la separación entre el Creador y sus criaturas. No es posible que haya distancia entre Cristo y los hombres, así como no puede existir un cuerpo sin cabeza ni el sol sin planetas. Muchos serán los que luchen por hacer desaparecer de la tierra la doctrina de Cristo, el espiritualismo. Mas para que su doctrina desaparezca, antes tendrá que desaparecer el último de los espíritus, o sea, el último de los hombres sobre este mundo. Si te gusta Japón, seguramente sabrás que los japoneses tienen muchos dioses. El dios del fuego, el dios del agua, el dios de los rayos, del viento, del sol, de la luna, o el dios del baño, etc. Pero lo que no sabes es que también le rinden culto todos los días al dios del dinero, al dios de la carne y al dios de la ciencia materialista. Pero al igual que todos los dioses falsos que idolatrábamos en el pasado, todos estos dioses también desaparecerán, pues nuestra evolución espiritual nos alcanza para cumplir con el verdadero Dios, que es el Dios del amor. Y reconoceremos nuestros errores, pues el ser humano es idólatra por inclinación. Pero dejaremos por fin el fanatismo, la idolatría, las supersticiones, los vicios, y el tiempo de los ritos y los altares pasará ya de entre la humanidad. Las 3 R's que debemos de recordar son reducir, reutilizar, reciclar, a las cuales nosotros agregaríamos rechazar. Esta última R también sirve para los casos de la política, la religión y las empresas, cualquiera que sean estas, quienes nos venden sus servicios para luego someter a la humanidad a una esclavitud voluntaria, ya no por medio de la fuerza física, sino por medio de la ignorancia y el temor. Unamos juntos nuestra fuerza para liberarnos de las cadenas que sobre el espíritu pesan, con ayuda de Dios, y su camino al espiritualismo, que no dejan viudas ni huérfanos a su paso. No más cadenas, ni más cautiverio, pueblo. Hay indígenas que no son muy ecológicos, aunque le dan un culto a la Madre Tierra o Pachamama, pero resulta ser solo un culto materialista, pues igual contaminan la tierra usando máquinas de gasolina y electricidad, y sustituyen los utensilios biodegradables de las actividades de la vida diaria por plásticos y otros productos contaminantes. De nada sirve ofrecer a la tierra bebidas embriagantes o altares, cohetes y sacrificios animales, ni inciensos, si nuestro tributo no es sincero, pues al mismo tiempo sobreexplotamos los recursos, somos tiranos con los animales y provocamos a la naturaleza con nuestras obras, pensamientos y sentimientos, inundando el ambiente de maldad y perversidad humana. La naturaleza y la tierra, que es como una madre, y sí es un ser vivo que nos da agua, alimento, cobijo y hasta medicina que hoy nos privatizan, está pidiendo a gritos que volvamos a reparar nuestros lazos con ella. Le pertenecemos a la tierra en cuerpo, materia o carne, y a Dios le pertenecemos en espíritu. Nosotros, el gobierno pirata de México, no eliminamos el narcotráfico porque la violencia y la delincuencia son la excusa perfecta para militarizar el país y así poder controlar mejor a la población rebelde. Si no puedes contra los cárteles, úneteles al pueblo. Militarización, guerra, impuestos, contaminación, pan y circo. Nosotros los políticos solo queremos tus hijos para que nos sirvan de carne de cañón como policías, soldados y acarreados y nos ayuden a mantener cautiva a la humanidad y con la cabeza agachada al pueblo,
Además, lo único que nos interesa es el poder terrenal pasajero y cómo conservarlo. Para nada nos interesa la justicia, ni la verdad, ni la espiritualidad, ni la moral ni la madre naturaleza. Nosotros los políticos, sin importar si somos hombres o mujeres, solo servimos a los intereses de empresarios ambiciosos y mercaderes de la ciencia. Además servimos a señores de la guerra para someter a otras naciones y quitarles sus tierras y recursos siempre y cuando nos den una mordida, no importa si traicionamos a nuestro propio pueblo. Aquí no pasa nada, todo normal. El espiritualismo no es una fantasía como las que alimentan que algo malo pasará a México o que tenemos algo especial que otros no tienen. Tampoco es una enfermedad donde se escuchan voces del más allá. El espiritualismo no es política ni una religión vieja o nueva, ni filosofía. Este planeta donde vivimos es redondo, sin límites ni fronteras, pero nosotros lo hemos querido hacer como si fuera una gran pirámide, donde los más fuertes, ricos y poderosos como los políticos, los religiosos y los empresarios se aprovechan de los más débiles y de su trabajo, dándonos a cambio de seguirlos migajas en forma de un puñado de monedas y un pedazo de pan con el que nos conformamos. Es el tiempo de que cambie y Cristo con su espiritualismo nos liberará de todas las cadenas y de toda la ignorancia para ser libres de cuerpo, mente y espíritu. El cautiverio de la humanidad terminará cuando todos practiquemos la espiritualidad, y esto a muchos no les conviene. Por eso, para despertar será necesaria la lucha, las pruebas y el dolor, y hasta del reclamo de la naturaleza.